Hola, ¿qué tal? Soy la Chef Yolo. Bienvenidos a un capítulo más de los talleres de cocina Kiwi Limón. Si nunca han preparado un pastel, este es el momento. Y es que los pasteles siempre están en todas las celebraciones, con amigos, en cumpleaños o simplemente para darnos un gusto. Mi pastel favorito es el de 3 leches. ¿Cuál es el de ustedes? Platíquenme en los comentarios, me encantará leerlos. Con los tips que les voy a compartir, para dar sabor y para decorar van a poder hacer un pastel de cajita y quedar como todo un profesional. Y también les voy a dar opciones de utensilios que no tengan en casa. Así que, comenzamos. ¿Hay diferencia entre bizcochos? Sí, están los bizcochos ligeros y los bizcochos pesados. Los bizcochos ligeros se preparan con aceite, agua o leche y se obtiene una miga más abierta y más porosa. Eso hace que sean perfectos para absorber, como por ejemplo el pastel 3 leches o el brazo gitano que requiere cierta flexibilidad. Están los bizcochos pesados. Esos se elaboran con mantequilla y con leche y en esos se obtiene una miga más apretada y más compacta. Como resultado, no se reseca. Los ingredientes siempre van a ser la clave para darle sabor a nuestros pasteles, pero también quiero darles estos consejos. 1. Hay que medir perfectamente los ingredientes. Si lo hacemos, como decimos aquí en México, a ojo de buen cubero, es decir, medio medirlos, eso no va a salir. Necesitamos una taza medidora, una báscula y las cucharitas medidoras. 2. Hay que cernir y tamizar. ¿Qué ingredientes? Todos los secos. La harina, la fécula de maíz, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal y el azúcar. Todos esos tienen que pasar por un colador para eliminar cualquier piedrita que se haya formado por la humedad y así obtener unos ingredientes secos muy ligeros. 3. La mayoría de las recetas nos dicen que hay que batir las claras por aparte. ¿Para qué? Para que suban más rápido y estén esponjosas. Pero ahí mi consejo es agregar unas cuantas gotas de limón, incorporarlas perfectamente y eso va a ayudar a que se estabilicen y no se bajen rápido nuestras claras. Para eso nos vamos a ayudar con una miserable o con una pala, pero lo tenemos que hacer de forma envolvente. No agregamos todas las claras, solo vamos a agregar una parte porque lo que no queremos es que se le salga el aire. Mezclamos de forma envolvente. Una vez que están perfectamente incorporados, ahora sí estamos listos para agregar los secos. Y los secos no se agregan de golpe, se agregan de poco en poco y seguimos con la técnica envolvente. Punto número 5. Engrasar y enharinar nuestros moldes. Generalmente utilizamos harina de trigo, pero si están pensando en hacer un pastel de chocolate, mi sugerencia es utilizar cocoa. Y van a hacer el mismo procedimiento de siempre. Van a engrasar con mantequilla, espolvorean con cocoa, después quitan todo el resto que haya quedado pegado en el molde y entonces ahora sí ya les va a quedar un bizcocho completamente del color que debe de ser y no con una capa blanca. Número 6. Súper importante que si no quieren que se les forme una costra en la superficie de su bizcocho o que después a la hora de entrar a la cocción se forme una bomba y después tengamos que nivelar ese bizcocho, se puede hacer lo siguiente: hacer unos discos que pueden ser de aluminio, de papel encerado o de cualquier papel que sea apto para entrar al horno. Entonces necesitamos una hoja de estas. Vamos a doblar a la mitad, después a la mitad, y después vamos a hacer esto, como si formáramos un triángulo, más o menos así. Después en nuestro molde vamos a identificar cuál es el centro y de ahí lo vamos a sostener. Después con unas tijeras ya nada más vamos a cortar el exceso que nos quede y entonces ya tenemos listo nuestro disco. Número 7. Súper importante dejarle espacio en el molde para que nuestro bizcocho pueda crecer. ¿Cuánto es lo que tenemos que llenar de nuestro molde? Aproximadamente 3/4 partes del molde. Entonces vertemos, dejamos ese espacio y vamos a cubrir con el disco que acabamos de hacer para evitar que se forme nuestra costra. Si su bizcocho en el horno comienza a bombarse, eso significa que su horno está a muy alta temperatura y entonces se corre el riesgo de que el bizcocho quede crudo al centro. ¿Qué se hace ahí? Es muy sencillo. Bajamos la temperatura entre 10 y 15 grados, lo dejamos un poco más de tiempo en el horno para que termine bien su cocción y nos quede bien parejo. También sé que los hornos en todas las casas son diferentes.
Entonces mi recomendación es que no estén abriendo cada rato el horno para revisarlo, porque entonces se escapa el calor, el pastel puede colapsar y es mejor revisarlo con la luz del horno y a través del cristal. Para cortar un bizcocho en capas necesitamos que esté frío. Y como sé que no todo el mundo en casa tiene un nivelador, les voy a dar el tip que nunca falla. Y ese es el hilo dental, que también podría ser un hilo de nylon o cualquier otro cordón que nos ayude a cortar perfectamente. También vamos a necesitar palillos y una regla. Entonces, vamos a utilizar nuestra regla, definimos la altura de nuestro bizcocho y yo lo voy a partir justamente a la mitad. Entonces, más o menos está por aquí y clavo el primer palillo. Después, hago exactamente lo mismo, mido a la misma altura del otro palillo y clavo un segundo palillo. Muy bien, ya tengo bien definida mi circunferencia, entonces ahora sí tomamos nuestro hilo de nylon, lo vamos a colocar justamente abajo de los palillos y después vamos a hacer un cruce y ahora lo que tenemos que hacer es jalar ambos extremos de esta forma. Lo rescatamos con una espátula, con una raspa y ahora sí tenemos dos rebanadas del mismo tamaño. Es muy común en la pastelería humedecer los bizcochos con jarabe y los jarabes se hacen a partes iguales de agua y azúcar. A los jarabes se les puede agregar infinidad de cosas, pero a mí en especial me gusta emborracharlos. Les agrego ron o algún licor dulce, pero hay quienes les agregan café o alguna esencia de naranja o qué tal una salsa de 3 leches. La técnica para humedecer los bizcochos es súper sencilla, pero sí hay que seguir unos pasos. Vamos a humedecer, por ejemplo, una brocha, que también podrían utilizar una mamila de cocina, nada más que a mí no me gusta mucho porque no puedo controlar la cantidad que agrego. En cambio, con la brocha sí. Vamos a agregar de afuera hacia adentro, siempre haciendo énfasis en las orillas, con unos pequeños golpecitos. Y así vamos a repetir la operación hasta acabar con toda la salsa. La salsa se va a absorber ya en refrigeración. Ahora, otra cosa que es muy, pero muy importante es las temperaturas. Por ejemplo, si nuestro bizcocho está caliente, el jarabe deberá ir en frío. Pero si por lo contrario nuestro bizcocho está frío, entonces el jarabe debería ir caliente. Y una última cosa, les recomiendo que no humedezcan la última capa, es decir, la que va hasta arriba, porque a la hora de partirlo podríamos estar rompiendo nuestro pastel. Si se les complican los rellenos, yo les recomiendo que rellenen con mermelada, dulce de leche, con frutas como yo lo voy a hacer, o también con la misma crema con la que vamos a terminar de cubrir nuestro pastel. Y no se les olvide que el relleno debe repartirse uniformemente y tampoco exagerar con el relleno porque entonces nuestro pastel podría colapsar. Un relleno que es buenísimo es la crema pastelera y ese además le queda muy bien a un niño envuelto. Por cierto, si no saben hacer crema pastelera, vayan al capítulo de natillas y flanes. Ahí van a saber cómo preparar una crema pastelera. Y un último consejo, si quieren que su crema pastelera sea firme y tenga buena consistencia y se pueda estabilizar para rellenar, agréguenle grenetina. Para sus coberturas yo les recomiendo, si su bizcocho es de chocolate, un betún de chocolate o un ganache. O si el bizcocho es de vainilla o de 3 leches, podríamos poner entonces una cobertura de crema de chantilly, crema de vainilla o un betún de queso, les iría muy bien. Yo ya tengo lista mi crema y voy a comenzar a cubrir en la parte superior. Siempre se empieza de aquí arriba. Lo que yo siempre recomiendo es hacerlo con una manga y con duya. Es mucho más sencillo que hacerlo con la espátula, porque lo podemos repartir mucho mejor. Entonces comenzamos al centro y hacemos exactamente una espiral, que después vamos a alisar. Aquí un consejo, es súper importante que nuestra cobertura no esté escasa. Es importante que sea abundante porque en el momento que utilicemos la espátula y comencemos a alisar, podríamos llevarnos la miga y visualmente eso no se ve bien. Ahora vamos a los costados y aquí nos podemos ayudar con una base giratoria. Ahora lo que vamos a utilizar es la espátula y vamos a comenzar desde arriba y vamos a hacer este movimiento del centro hacia afuera.
Se pueden ayudar también con un trapo húmedo para retirar lo que haya quedado en nuestra espátula y el movimiento para esto es así. Continuamos girando para alisarlo, pero aún no está totalmente liso. Lo que vamos a hacer ahora es ayudarnos con una raspa o con una espátula que toque ligeramente y vamos a comenzar a girar. Y luego estas orillas que ven aquí arriba ya no van a ir hacia afuera, otra vez van hacia adentro. Ahora sí llegó el momento de darles más ideas. Un pastel de chocolate sencillo donde aplicamos la técnica de embetunado. Un pastel 3 leches con cajeta y crema batida. Un brazo gitano de fresas con crema y por último una tarta de frutas con crema pastelera. Antes de irnos, quiero compartirles 2 opciones para cortar los pasteles y así puedan aprovecharlos mejor cuando tengan invitados. El corte en forma de asterisco y el corte en forma de círculo al centro. Antes vamos a engrasar nuestro cuchillo con un poquito de aceite, le quitamos el exceso y después vamos a hacer nuestro corte. Si se perdieron capítulos anteriores, vayan al perfil de Kiwi Limón en Facebook. Y si quieren saber cómo se preparan estos deliciosos postres, ya saben, vayan a www.kiwilimon.com. Por mi parte es todo, los espero el próximo domingo a las 7 en punto de la noche aquí en Facebook. Gracias por acompañarme, adiós.